tenemos como nuestro primer invitado de Salud y Comunicación al director general del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, el doctor Orlando Herrera, quien nos hablará sobre medicina interna. Doctor Orlando, buenas tardes. Muy buenas tardes, Araceli, muchísimas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué nos puede decir qué es la medicina interna? Bien, mire, la medicina interna como concepto es una especialidad de la medicina que hace un tratamiento integral de la persona, es decir, desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista de su diagnóstico, tratamiento, pero también el médico internista está capacitado para intervenir en lo que es la prevención, la rehabilitación, la recuperación o el manejo paliativo en el paciente. La medicina interna orienta su evaluación a identificar patologías de órganos, aparatos o sistemas para poder dar una atención integral desde el punto de vista de los órganos internos. Doctor, ahora otra pregunta que nos interesa conocer. ¿Qué subespecialidades contiene la medicina interna? Como habíamos definido, es un manejo integral de los órganos, aparatos y sistemas en la persona. Entonces, vamos a encontrar subespecialidades en relación a los órganos internos. Es decir, si se trata de hacer una evaluación mucho más específica del aparato respiratorio, habrá un neumólogo. Del corazón, habrá un cardiólogo. De la parte de la piel, un dermatólogo. Del aspecto mental, un psiquiatra. Del aparato digestivo, un gastroenterólogo. O los órganos internos que tienen que ver con la parte de la endocrinología, un endocrinólogo. Entonces, las subespecialidades están básicamente relacionadas a los órganos internos específicos, porque son ellos los que, a partir del conocimiento y evaluación que hace el médico internista, van a poder definir en una situación mucho más específica, mucho más detallada, las alteraciones o patologías de esos órganos. Otra duda que queremos disipar. ¿Cuál es la diferencia entre un interno, un médico general y un médico internista? Buena pregunta, Araceli, y es cierto. La población y a veces los pacientes mismos están un poco confundidos en cuanto a los términos. El interno es el estudiante de medicina que está en el último año para poder ser posteriormente médico general. El médico general es aquel que todavía no ha realizado la especialidad, porque la especialidad de medicina interna incluye 3 años de formación académica en una situación escolarizada para poder optar posteriormente el título de médico internista. Entonces, estudiante, médico que todavía no tiene el grado de la especialidad y el médico que opta ya el grado de la especialidad. Esa es la diferencia. Doctor Herrera, otra consulta. ¿Por qué primero tenemos que ir a un médico internista y no de frente a un médico especialista? Bien, como habíamos definido, la evaluación que hace el médico internista es en una situación integral. Integral significa identificar problemas desde el punto de vista de los órganos, aparatos y sistemas para posteriormente, identificado el problema, ya sea cardiológico, ya sea neurológico, endocrinológico, como lo habíamos referido en subespecialidades, después de haber identificado una patología específica y si es necesario investigar algo más al respecto, entonces nosotros podemos derivar a la subespecialidad. Porque si es que se acude de frente en el subespecialista, perdemos la oportunidad de detectar patologías para las cuales no está preparado el de la subespecialidad. Entonces, el médico internista es el que integra, es el director de orquesta para poder darle un manejo mucho más adecuado al paciente. O sea, lo que nos da a entender es que es muy importante la medicina interna porque es el área que deriva a las subáreas para que el paciente sea atendido por los demás especialistas. Efectivamente, el médico internista, como decía, es el coordinador, es el integrador, es el director
es el que dirige. Como diríamos en otra orquesta. Así es, después de haber hecho una evaluación integral. No solamente para derivar a un paciente para un manejo desde el punto de vista clínico, sino también para un manejo quirúrgico. Entonces, el médico internista está capacitado para poder definir problemas de emergencia o problemas de urgencia que después van a ser derivadas a las especialidades. Doctor, le quería hacer otra consulta, por decirle, si yo no me siento mal, no me duele nada en años, ¿no voy al doctor? ¿Qué me recomienda? ¿Debería de tener un chequeo o simplemente esperar que algo me duela? En relación a la salud es importante prevenir. Por lo tanto, la recomendación es que todos debiéramos tener una evaluación médica, especialmente hecha por el médico internista, una vez en el año. Como bien sabemos, hay enfermedades que no dan síntomas y que subrepticiamente, en una situación larvada, escondida, avanzan y empiezan a dar manifestaciones cuando ya la patología o la enfermedad está bastante tardía para su tratamiento. Por eso que la recomendación es control anual con el médico internista. Ojalá existiera consultorio de la persona sana, porque es mucho más difícil encontrar una patología en alguien que no presenta síntomas que en aquel que ya presenta síntomas o manifestaciones floridas de una enfermedad. Entonces lo que usted recomienda es ir una vez al año, y también creo que es importante que usted nos explique, por decirle, si me duele la cabeza, ¿me puedo yo ir a la farmacia y comprar o debo de ir a una consulta? La automedicación debe ser erradicada. Los riesgos de utilizar medicamentos que no están prescritos por el facultativo o el especialista son enormes. Los efectos adversos pueden ser tan severos que inclusive pueden ocasionar la muerte. Por eso es que en sociedades mucho más avanzadas no se prescribe ningún medicamento en una situación en la cual no haya sido recetada por un especialista. No se debe automedicar. Doctor Herrera, bueno, como para ir finalizando la entrevista, ha sido un gusto, nos está enseñando mucho a todos de que lo que no sabemos, ¿no? Lo que es la medicina interna. Ahora ya estamos un poquito más sabios en este tema. Queríamos saber cuáles son sus conclusiones. ¿Qué nos recomienda para finalizar la entrevista? Muy bien, creo que la principal recomendación es prevenir la enfermedad y para ello identificar al médico que mejor va a poder hacer la evaluación integral, el médico internista. Salud y Comunicación es un programa muy importante porque desde el momento mismo en que nos habla de comunicación e información son datos importantes para poder tomar una decisión. Cuidar la salud es lo más valioso. Por lo tanto, la promoción, la prevención antes que el diagnóstico y tratamiento y quizá la rehabilitación, que son situaciones tardías y que pueden implicar alguna secuela o alguna situación de compromiso desde el punto de vista de la familia, de la persona y de la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, estuvo con nosotros el director general del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, el doctor Orlando Herrera, a quien les queremos agradecer, y así que ya saben, porque tu salud es nuestra prioridad. Thank you.